A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? Posibles respuestas podrían mandarme por el chat. Mi volumen. La incorrecta sería la A, maestra. Maestra, buenas noches. Buenas noches, mis Lourdes. Sí, la incorrecta es la A, porque en realidad los enfoques transversales, de acuerdo a la situación significativa, se van a ir seleccionando, ¿no? Nos guía la situación significativa para determinar qué enfoque transversal encaja mejor. Así es que no podría ser eso. La B. ¿Podría ser la B? Dice, los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. La C dice, todos los enfoques transversales se planifican desde la postura del docente cuando decide trabajar ciertos valores en cada unidad. ¿Será desde la postura del docente o también pueden surgir a partir de las necesidades de los estudiantes? ¿Cuándo trabajábamos los enfoques transversales? ¿Solamente cuando decidimos como docentes? ¿Cuál sería? Claro, desde la necesidad de los estudiantes. Entonces, cuando dice que está desde la postura del docente y cuando decide trabajar ciertos valores en cada unidad, ¿será posible eso? ¿Los enfoques transversales son planificados y no planificados o solamente son planificados? ¿Pueden estar sin planificar? ¿Pueden ser emergentes? ¿Pueden suceder de pronto? ¿De pronto podemos ejecutarlos? Emergentes, sí puede ser. Sí, claro que sí pueden ser emergentes. ¿Cuándo son emergentes? ¿En qué casos podrían ser emergentes los enfoques transversales? Cuando uno quiere partir de la necesidad de los niños. Así es, cuando surge alguna situación problemática, por ejemplo, un temblor, o qué más podría suceder, a ver, un huaico, o podría suceder una causa coyuntural, también podría suceder, ¿no? Algo del momento que está sucediendo, ¿no? Podría ser. Sí, pero en realidad surge de la necesidad en ese momento, ¿no? De las circunstancias por las cuales estamos pasando. Si bien es cierto, podemos planificar 3 enfoques transversales, pero dada la situación, tenemos que tomar decisiones a partir de la necesidad que surge. Bien, entonces, desde la postura del docente, no necesariamente, ¿no? Sí, nosotros planificamos, pero en base a sus necesidades, de las situaciones significativas. Recuerda que nosotros ya no decidimos qué necesidades tienen, sino ellos son los que socializan esas necesidades a partir de la evaluación diagnóstica que nosotros nos realizamos a ellos. Entonces, ¿cuál sería allí? La A descartada, la B. ¿Podría ser la B? Podría ser Orientan. Ya, ¿cuál más descartamos? La C descartaríamos. Entonces nos quedaríamos con la B y con la D. De la B y la D, ¿cuál creen que sea más factible que sea? En la D vienen acciones observables. ¿Podría ser eso? Sí, ¿no? Las acciones observables. En realidad, los valores y actitudes muchas veces las vamos a ir mirando. Es un cambio de conducta, ¿no? Una acción observable es un cambio de conducta. Y eso significa aprendizaje, por lo tanto. Ahora, cuando decimos a nuestros estudiantes mantengan limpio las aulas y terminando la clase, vemos que todos han
por medio de consenso han decidido tener limpio el aula y está limpia, entonces decimos que hay acción observable. Pero no siempre los enfoques transversales van a ser acciones observables. No siempre, ¿no? No las podemos observar todas, pero en la práctica, en la acción, pero sí lo pueden verbalizar porque proponen situaciones donde ellos van a poner en juicio de valor todas sus opiniones o posturas frente a algunas situaciones. Y eso es trabajar el enfoque transversal, ¿no? Así es, así es. Ahora, cuando hablamos de que orientan en todo el momento el trabajo pedagógico, sabemos que las sesiones tienen que estar de todas maneras, evidenciarse, ya sea en forma verbal o a través de una ficha de aplicación, un cambio de postura, ¿no? Una reflexión a partir de la situación, donde se vea reflejado que ha entendido o que tiene compromiso de adquirir ese valor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede ser eso? 5 minutos, durante toda la clase. Eso ya depende de tú cómo lo manejas. Pero que se debe evidenciar dentro de la sesión que tú haces la reflexión de ese valor y actitud que has planificado, sí. Entonces, ¿cuál sería? Estamos ante la B y la D. Dice, orientan en todo el momento el trabajo pedagógico. Es cierto, sí, orientan en todo momento el trabajo pedagógico, porque uno de los propósitos de aprendizaje es el enfoque transversal. ¿Ya? Imprimen características a los diversos procesos educativos. O más bien sería la D. En sesiones los enfoques transversales se evidencian a través de acciones observables. La D, ¿no? Sí, es la más factible, claro, porque no necesariamente en los diversos procesos educativos, o sea, procesos educativos se puede tomar en forma, es muy amplio y es muy ambiguo al mismo tiempo. Entonces, si dijera en los diversos procesos pedagógicos, tal vez, porque procesos educativos es muy amplio, entonces no está muy definida ese término, ¿ya? Entonces, lo más preciso es que se evidencian a través de acciones observables. Sí se van a ver. Realmente cuando tú entras a un aula, ¿ya? Y tú ves el clima, tú puedes ver si es que realmente la profesora ha ido trabajando el enfoque transversal de orientación al bien común, porque respetan su bien común, el aula. Entre ellos hay solidaridad, respeto. Pero eso también surge a partir de un trabajo consensuado con el estudiante, el manejo de conflictos, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Un clima de confianza en ellos. Pero, ¿cómo hacemos para poder nosotros abordar esos temas de conflicto? ¿Bajo qué enfoque está dentro de Minedu la convivencia democrática? ¿Qué corriente? ¿Mm? A ver, díganme ustedes, ¿cuál será? Porque si lo relacionamos con valores y actitudes, tendríamos que decir que el enfoque transversal, ¿ya? El enfoque transversal de lo que es, se trabaja en las clases, pero también se pueden dar al manejar los conflictos que puedan suceder en el aula. Bueno, ahora estamos en parte virtual, pero igual surgen a veces pequeños conflictos, pero son pequeños, ¿no? Como que todos quieren hablar al mismo tiempo a través del Zoom, ¿no? O no dejan escuchar a todos porque por ahí el micrófono lo dejó prendido a alguien, ¿no? Entonces, pero son cositas que no se ve mucho como antes cuando estábamos en aula presencial. Sin embargo, es importante destacar que nosotros tenemos que abordar siempre los casos de conflicto mediante un enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Se recuerda? Ya sabemos que es la democracia uno de los temas muy importantes que tenemos que abordar, pero también tenemos que recordar de que qué tipo, qué tipo de corriente surgió
como aporte a la educación de la psicología, porque nace a partir de la psicología y son los psicólogos los que principalmente aportan bastante a la educación. Eh, ¿Recuerdan ustedes algo de disciplina positiva? ¿Qué cosa es disciplina positiva? ¿Qué es disciplina positiva para ustedes? ¿Qué entienden por ello? Porque la forma como debemos trabajar los conflictos en el aula es a través de la disciplina positiva. En realidad es una forma de vida, una forma de crianza de los estudiantes, de los madres a los hijos y de los maestros a los estudiantes. Y en realidad debería ser una forma de vida de todo ciudadano, estar bajo un régimen de disciplina positiva en vez de el autoritarismo, ¿no? Una disciplina por autoritarismo. Entonces, ¿qué podemos decir? La disciplina positiva, ¿en qué nos beneficiará? ¿Alguien recuerda cuáles son esos valores que nosotros a través de la disciplina fomentamos? Solo recuerdo que era un tal Adler, más o menos. Claro, Adler habla justamente de la disciplina positiva. Voy a dejar de compartir porque acá tengo algo sobre ello. Algo de la responsabilidad, o sea, que llega a un nivel en que el estudiante se autorregula, ¿no? O sea, creo que se autorregula y ya no hay detrás, alguien tanto detrás, ¿sí, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver. Vamos a ir avanzando para que no todo sea teoría, pero creo algo de marco. Eh, sí, podemos darlo de diversas formas, en realidad, eh, pero con- realmente es todo un estilo de vida, finalmente. Bien, ¿cuáles son los principios de la disciplina positiva? A ver, un ratito, voy a compartirles. Para que no todo sea teoría, sino que vamos avanzando caso y vamos mirando un poquito. A ver, principios de la disciplina positiva, dice. Todo comportamiento tiene un propósito. ¿Qué significa? Que si alguien está reaccionando de una forma, hay un fin de por medio. Uno puede ser que necesita cariño, uno necesita afecto, necesita comprensión, llamar la atención. ¿Qué más? Eh, necesita sentirse considerado. Entonces suceden diversos tipos de comportamiento en los estudiantes o también podría ser en los hijos, ¿no? Entonces, hay comportamientos distintos y a veces uno mismo hace ese comportamiento porque no hay una firmeza. Entonces, uno de los principios también es lo que es la firmeza, la habilidad y firmeza al mismo tiempo. O sea, tenemos nosotros que ser firmes. ¿Firmes qué significa? No significa ser autoritarismo, no significa ser autoritario, nada de eso, sino que significa que el niño hace las cosas porque también decide así hacerlo, o sea, porque sabe de que él está decidiendo por sí mismo usar la libertad en forma responsable. O sea, nosotros no podemos controlar la disciplina de otros, en realidad, pero podemos influenciar en ella, sí, pero no podemos controlar la disciplina de otros más que la nuestra, en realidad. Pero a través de la disciplina positiva, nosotros podemos, desde maestros que somos o como padres, hacer de que sea una relación horizontal en el sentido de que no hay eso de vertical, ¿no? Sino que es horizontal. Estamos en la misma posición, maestro y estudiante. Y eso también habla del constructivismo, ¿no? El constructivismo dice también que debe haber un clima de confianza donde el estudiante y el maestro sean amigos, ¿no? Pero eso no significa tampoco que baje la firmeza, ¿no?
Entonces, mucha firmeza o baja firmeza, o más o menos. Entonces, ahí ocurre algo. ¿Qué pasa cuando hay demasiada amabilidad que nosotros como maestros damos? ¿Qué podría suceder? Muy permisivos. ¿Y qué hacemos que los estudiantes estén en orden en el aula? ¿Cómo sería? ¿Aprenderían los estudiantes? ¿Habría un clima bonito dentro del aula? Ya no habría libertad, parecía que se genera en libertinaje. No, es cierto. ¿Y con ello hay aprendizaje o habría dificultades? Sí, más disciplinada, ¿no? Cierto. Pero también hay que tomar en cuenta, mira, la disciplina positiva tiene algo de relación con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que están en el currículo, porque dicen, los errores son oportunidades de aprendizaje. ¿Quién lo cogió de quién? Yo creo que el currículo lo cogió de la disciplina positiva, ¿no? Porque la disciplina positiva surgió antes y el currículo recién este nuevo currículo surgió ¿en qué año? En el año 2016. Así es que han cogido algunos principios de la disciplina positiva para estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los errores son oportunidades de aprendizaje. En realidad, siempre como ser humano que somos imperfectibles, ¿no? Vamos a poder, vamos a poder equivocarnos y nos vamos a equivocar siempre, porque no somos perfectos. Pero del error del estudiante se puede ayudar a que él pueda reflexionar, pero a través de repreguntas, ¿no? Con la retroalimentación que le damos. También habla del respeto mutuo. ¿Qué significa? Que como maestros, por el hecho de ser niños, no los vamos a respetar porque son niños y nosotros somos pues la autoridad. ¿Sería así? No considerar las ideas de ellos sería ir en contra de, ¿no? Respetar sus ideas. No podemos, ¿cómo se dice? Coordinar en las ideas. No podemos tener las mismas ideas porque somos personas distintas. Pero, sin embargo, hay que respetar las ideas, aunque no sean las mismas opiniones. Respeto mutuo no significa que porque yo soy el profesor, no voy a hacerle caso al estudiante o me voy a hacer de oídos sordos, ¿no? Respeto mutuo significa consideración al otro, así sea más pequeño que yo. Y cuando yo me dirijo a él, yo no me dirijo así, sino me dirijo a la misma altura de él, ¿no? Es lo que queremos. Ahora, ¿por qué decimos que es educación a largo plazo? Porque, ¿por qué queremos? Y justamente el currículo también habla de aprendizajes para la vida, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Realmente la disciplina positiva, cuando se va desarrollando en el aula y se enseña también a los padres cómo trabajarla, son habilidades que van a durar para toda la vida, en realidad, porque les sirven en el trabajo, en la familia, en la escuela, en los lugares donde ellos vayan a estudiar más adelante. Porque es todo un conjunto de valores, pero basados en el respeto y la amabilidad y la firmeza. ¿Por qué se dice que hay un sentido de comunidad? Pero antes de hablar del sentido de comunidad, cuando hablamos de habilidades para la vida es, ¿qué habilidades creen ustedes que puedan desarrollar los estudiantes a partir de la disciplina positiva? ¿Qué habilidades creen? ¿Serán habilidades socioemocionales tal vez? ¿Habilidades matemáticas? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Seguramente habilidades de interrelación personal, ¿no? Porque ahí se relaciones horizontales hace que se pongan en el lugar del otro, la empatía, ¿no? Y las habilidades sociales, ¿no es cierto?
Las habilidades sociales juegan un papel muy importante. La empatía, la asertividad, ¿no? La comunicación afectiva, pero también la escucha activa, ¿no? Juega un papel muy importante, que ahora eso forma parte de las habilidades blandas, ¿no? Que en estos tiempos está volviendo a tomar importancia, a recobrar importancia, ¿no? A partir de esta pandemia, ¿no? La empatía, la asertividad. Eh, También tenemos lo que es el sentido de comunidad. ¿Y qué significará sentido de comunidad? ¿Qué entienden por ello? ¿Sobre cuál? ¿Sobre cuál? Sentido de comunidad. Bueno, ser parte, ¿no? Parte de un grupo humano en donde obviamente para que se puedan entender tiene que haber determinadas reglas o normas, ¿no? Normas consensuadas. Entonces, cuando nosotros, miren, me pasó algo a mí muy extraño, ¿no? O sea, algo curioso. Seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando puedes tener un niño que es poco, respetuoso de algunas normas en algunos casos? Pero cuando está contigo en tu aula, porque comparten diversos profesores, el estudiante con los otros profesores se porta, pésimo, ¿no? Llama la atención, está pegando, está riéndose todo el momento, simplemente no hace nada. Pero cuando está contigo lo hace todo. Trabaja, se porta bien, obedece. ¿Qué sucederá? ¿Qué habrá adquirido ese estudiante con esa profesora y con los otros profesores? No lo logró, no lo logra. Si es el mismo niño. ¿Qué permite que un estudiante pueda hacer en un ambiente de una forma y en otro ambiente de otra forma? Influye mucho, ¿no? En realidad son dos preguntas que les vengo a hacer. A veces la primera impresión a veces es interesante, de que deje el profesor las reglas de juego claras o consensua con ellos las normas y segundo, el profesor es firme, no estricto, firme, una posición firme en cumplir, en hacer cumplir esas normas consensuadas, ¿no? Claro, se tiene que ser firme, no autoritario. Firme en el sentido que él asume porque sabe que son importantes para mejorar el clima. Pero sucede de que ese estudiante que con algunos se porta bien y con otros no, es que ha adquirido un sentido de comunidad, un sentimiento de pertenencia a esa aula y un vínculo de pertenencia o un vínculo de afecto entre el maestro y el estudiante, donde le ha brindado la confianza, pero al mismo tiempo hay un respeto, ¿no? O sea, no se confunde la amistad con la falta de respeto. Se ha sido firme, pero al mismo tiempo amable. Entonces, sucede eso. Entonces, cuando hay un sentimiento, por eso que a nosotros en el área de personal social, tanto las profesoras de inicial, primaria y los que son tutores, lo importante es crear ese vínculo con el estudiante. O sea, porque si vamos a ir de frente a querer imponer nuestra forma de hacer las cosas, no vamos a lograr nada. Incluso cuando hay un niño rebelde, ¿no? Dice, ¿no? Según leí la vez pasada un libro, ahorita no recuerdo, sobre inteligencia emocional, en la cual menciona de que cuando un estudiante es tan desafiante y está recontra molesto, no es bueno pasar por estar frente a él, ¿no? Porque es de esos niños que hacen pataletas y berrinchas y ¡pum! De ese momento de furia. No es bueno estar frente a él así, ni mirarlo así directamente a los ojos, sino dice que es pasar por el costado y hablarle hacia un costado, porque si no de frente como que se siente atacado. Entonces, hay que ver formas, ¿no? Entonces, a veces ese estudiante como está, o sea, tienen ese tipo de características algo desafiantes,
hay que saber cómo entrar con él, o sea, cómo crear ese vínculo, de tal manera que no se sienta él amenazado. También recordar como maestros que nosotros tenemos un círculo, o sea, tenemos un círculo que se debe de respetar, un espacio circular dentro de nuestro cuerpo, y que cuando invadimos eso, también estamos yendo en contra de su confianza, o sea, estamos invadiéndolo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, dependiendo de quién sea, ¿no? No, si no eres tan allegado a esa persona. Entonces, siempre cuando recién estamos conociéndonos hay que respetar esa distancia que hay dentro de nuestro cuerpo, es en cierto modo como un círculo que hay y no debe de ser invadido por nadie, porque si no nos sentimos amenazados. Entonces, son cositas que ayudan bastante a poder crear un bonito clima y también mayores lazos afectivos, ¿no? O se pueden crear lazos. El aliento. En el aliento, ¿qué tiene que ver ello para poder hacer la disciplina positiva? Recuerda que el estudiante le va a costar en algún momento cumplir las normas, pero si comienza ya a cambiar de actitudes, hay que darle aliento y hay que valorar su esfuerzo para que siga adelante en esa actitud de cambio que tiene, que vea que realmente estamos viendo sus cambios, para que se dé cuenta de que lo estamos considerando y estamos observando todos sus logros, ¿no? Es importante motivarlos a ello, así sea pequeño, breve, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que son muy hiperactivos y realmente no pueden estar mucho tiempo sentados, ¿no? Claro, aquellos que son diagnosticados, ¿no? También podemos decir entonces que todo ello, siempre y cuando haya un consenso de normas entre todos y no sea impuesto por la profesora, crea una atmósfera de confianza, ¿no? Y eso es disciplina positiva. Eso es lo que nos pide Minero. Bajo ese enfoque está la convivencia democrática, donde se considera al estudiante. Vamos a continuar un poquito con el así. A ver. ¿Tengo un poquito? ¿Qué? Ah, ya. Los pilares de la disciplina positiva. A ver, disculpe. Acá. Los pilares de la educación, de la disciplina positiva. Por ejemplo, hay desarrollo de habilidades emocionales y el enfoque en soluciones. Claro. ¿Y cuáles son ese desarrollo de habilidades emocionales? La autorregulación, también ahí tiene que ver la empatía, la escucha activa, ¿no? Poder también controlar nuestras emociones, la autorregulación, ¿no? Pero para ello, ¿sí? ¿Sí, maestra? Claro, la inteligencia emocional. ¿Y quién es nuestro representante de la inteligencia emocional? ¿Quiénes hablan sobre la inteligencia emocional? Hay varios. Tenemos a Vizquerra, que es uno de los que aporta un marco teórico, Vizquerra, Rafael Vizquerra. Tenemos Goleman. varios. Goleman, claro. Que también habla bueno, Gatter ya habla de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Vamos a seguir. Dice, comprende lo que los y las estudiantes están sintiendo, pensando y decidiendo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que conectar primero con sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué están pensando ellos? ¿No? No hacer prejuicios nosotros, porque a veces el prejuicio puede llevarnos a cometer una injusticia o tomar decisiones incorrectas, ¿no? En cuanto a la forma de corregir cualquier conflicto, ¿no? Porque no se trata de corregir finalmente, sino de ¿qué? De ir a abordar ese conflicto, pero a partir de la sumisión de errores, ¿no? O sea que ellos van a ser conscientes de sus errores y van a asumir esa responsabilidad. Amabilidad significa pues calidez, cordialidad, que hay esa conexión, ese vínculo entre maestro y estudiante que va a ayudar a que pueda aprender, porque se dice que cuando hay un buen clima hay buenos aprendizajes en los estudiantes. Hay estudios donde se menciona, hicieron, no me acuerdo en qué universidad, pero fue peruana, ¿ya?
no recuerdo ahorita muy bien, pero en estudiantes creo que era de ingeniería, ¿ya? Universidad particular. Entonces, dicen de que hicieron dos paralelos, de un profesor donde era algo rígido, o sea, algo rígido, un poco autoritario, y su rendimiento de sus estudiantes no era muy, enseñaban el mismo curso, ya, pero no era muy bueno, o sea, sus notas eran un poco bajas, no eran tan altas. Luego estudiaron a otro profesor también, donde evaluaron también el clima, y ese profesor era distinto porque paraba haciendo bromas, era muy empático, o sea, tal vez era la forma como llegaba a ellos, porque los estudiantes sacaban muy buenas notas, y todos lo querían mucho al profesor. Entonces, en cambio, en el otro estudiaban porque decían por la nota, en cambio los otros estudiaban porque querían es, aprender, ¿no? No por una nota. Entonces, vemos que en uno, a través de la calidad que da el estudiante, sucede lo que es la motivación intrínseca. Mientras que en el otro, donde hay autoritarismo y todo lo demás, hay más una motivación extrínseca porque hay estudiar para una buena nota. Pero la que mejor funciona es aquella donde hay el maestro crea ese vínculo emocional con el estudiante porque logra mejores resultados en los aprendizajes. Entonces, a eso tenemos que apostar, porque a veces nosotros estamos preocupados por enseñar muchos conceptos, muchos temas, pero no se trata de enseñar tantos temas o que sea más profundo los temas, o sea, mucho más avanzados. O sea, haces tu clase de segundo grado, pero que como sea como para tercer grado, pero no tuviste ese tiempo de vínculo donde escuchabas a los estudiantes, conversaban con ellos, hacían amigos, porque eso crea ese vínculo de pertenencia, de comunidad en todo el año. Entonces hay mayor unión, solidaridad en ellos. Y eso pues es algo que así fácilmente no todos los docentes podemos crear o crear esa atmósfera, ¿no? Va a depender de nosotros mismos. Entonces, como maestros tenemos un gran desafío y también seguramente como padres, estar trabajando la disciplina positiva desde las casas y desde las escuelas, ¿no? Difícil, sí, es algo difícil. Este es todo un proceso que no sucede en una semana, ni en un mes, ni llevando un curso 6 meses, sino que va a suceder a partir de la práctica diaria, ¿no? Y de autoevaluarse cómo vamos avanzando. Los objetivos son a largo plazo, por eso, ¿no? Y como resultados de disciplina positiva y crianza, vamos a tener estudiantes que van a reconocer sus logros, van a ser autónomos, van a ser empáticos, van a ser personas con valores morales, solidarios, responsables. ¿Por qué? Porque cuando hablamos también de sentido de comunidad significa compartir actividades en casa donde todos somos respetados, pero al mismo tiempo como pertenecemos a esa comunidad, tenemos que involucrarnos en ella con todas las actividades que se hacen en casa. Uno ayudará a ordenar los juguetes, el otro ayudará a llevar los platos a los servicios, ¿no? Al caño, otro lavará los platos, otro limpiará y así. Entonces, eso es un sentido de comunidad, cuando se comparten responsabilidades, pero se hace porque uno así lo desea, no porque el mayor de todos lo decidió y porque es autoritario, sino porque es algo consensuado por ellos y lo hacen porque se aman, se quieren, se respetan, ¿no? Y si lo hacemos nosotros desde los hogares como padres, pues definitivamente ellos lo mismo enseñarán a sus hijos más adelante. Igual nosotros como maestros tenemos un reto también, ¿no? Trabajar la disciplina positiva, ese tema con nuestros padres de familia, para que de esta manera ellos también puedan tener orientaciones de cómo trabajar con ellos los conflictos, los berrinches, las rabietas, ¿no? A partir de... Pero la firmeza también se nota en la voz, porque
muchas veces nosotros, por querer no molestarnos con el hijo, ¿no? Nosotros cedemos a sus caprichos. Entonces, cuando se dice que es así, se tiene que hacer, porque tú ya lo has prometido, tienes que cumplir. Pero, por ejemplo, te pongo el caso de que, a ver, le dices, vas a tener 1 hora de videojuegos. Ya mamá está bien. Ya es hora de comer y él sigue viendo los videojuegos. Ya está servido tu comida, hijito. Ya mamá, ahorita voy. Y tú sigues diciendo con el mismo tono de voz todo dulce. Pero no se trata del tono de voz, sino la forma como tú lo dices, que tal vez no sea alzando la voz, pero lo dices en forma, ¿no? Con firmeza. Y entonces el estudiante se va a dar cuenta o el hijo se va a dar cuenta de que realmente tú, que no puedes evadir esa responsabilidad que tiene o ese compromiso que había asumido contigo, que solamente era 1 hora de videojuego. Porque ellos también saben cómo sacar la vuelta a las reglas, o sea, porque ellos saben, ya desde el primer día que nos conocen, van a ir como son medios psicólogos, están mirando con quién pueden y con quién no pueden hacer los órdenes. Entonces, ellos se las saben todas. Entonces, por eso mismo es que tenemos que nosotros, de alguna forma, como se dice, por un lado, amables, por otro lado también al mismo tiempo firmes, pero no excederse ni muy amables, tan amables que puedas llegar a un desorden, ni muy firmes que puedas llegar al autoritarismo, ¿no? Entonces, el tono de voz también dice mucho. Por ejemplo, es diferente decir, vamos a comer, a decir, vamos a comer, ¿no? Siéntate a comer, o decir, sentémonos a comer todos, ¿no? Es muy diferente. Y no estás gritando, simplemente es la forma y el tono de voz enérgico con el cual decimos las cosas, sin el extremo de gritar. Cuando hay una alta amabilidad y una baja firmeza, al mismo tiempo hay una libertad sin orden, pues tenemos el permisivo, ¿no? Hay una falta de respeto al maestro, los estudiantes hacen lo que quieren, son negligentes, sin orden y sin libertad, realmente, ¿no? Porque no es una libertad, sino es un libertinaje, como en algunos casos decimos, ¿no? Y eso es. Vamos a volver a lo que teníamos, ¿ya? Para que no sea tan puro caso. Y ahora sí volvamos a lo nuestro. A ver, los casos de nuevo. Ya. Pero no estoy compartiendo. Un momentito. Ya. Seguimos. Entonces, Raquel, maestra de 4º, y su escuela ha sido focalizado para la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica 2018. Ella se está iniciando en el proceso de planificación. Raquel tiene dificultades para iniciar dicho proceso ya que no cuenta con el formato adecuado para planificar según el currículo nacional. Al momento aún no tiene una ruta clara de cómo hacerlo. Bien, en algunos casos, ¿por qué se ha puesto aquí 4, 2, 1, 3? A ver. La D dice, recopilar la evidencia disponible sobre los aprendizajes y las niñas, es decir, las producciones a los trabajos tangibles o intangibles. Analizar las competencias. Cuando uno comienza a planificar es necesario conocer las competencias, qué capacidades son, comprenderlas para poder luego poder hacer los criterios de evaluación. Ahora, una vez que hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Los estándares de aprendizaje. Leer qué significa cada uno de ellos, los niveles. Si estoy en 4º grado, miraré lo de 5º grado, los desempeños. Si estoy en 4º, también los de 3º, ¿no? Antes y después. Y si estoy en 3er grado, miro los estándares del 4º ciclo. También es importante que luego de poder mirar los estándares, finalmente que recogemos las evidencias, analicemos las evidencias para ver si es que realmente combinó esas capacidades y qué aciertos tuvo, para poder de acuerdo a ello retroalimentar. Vamos al otro. Cuadrado de la diferencia y cuadrado de la diferencia por la frecuencia. Esto tiene que calcular. Entonces vamos a calcular, ¿ya? ¿De acuerdo? Ojo, cuando son tablas con intervalos. Ya, seguimos.
Ahora dice la siguiente. Las instituciones educativas del profesor Guillermo han sido focalizadas para la implementación del Currículo Nacional 2018. El docente de tercer grado tiene dificultades para comprender cómo utilizar las competencias en su planificación. Este proceso le hace muy difícil optar en planificar en función de la secuencialidad de los contenidos de las áreas. Marquemos la respuesta para considerar cómo convencer al profesor Juan para planificar las competencias. A ver, ¿cómo será? El aprendizaje solo de contenidos no permite desarrollar competencias y ello no permitirá actuar frente a una situación compleja, como por ejemplo conocer todas las partes de un automóvil. No me basta para poder conducir dicho vehículo. De hecho, el abordaje de algunos contenidos y desempeños del grado no necesariamente permite el desarrollo de la competencia. Un aprendizaje complejo demanda la combinación de varias capacidades y por ende el desarrollo de la competencia. O D, solo cuando el estudiante logra todos los desempeños durante el grado que cursa, significa que ha desarrollado la competencia. ¿Cuál de ellas será la respuesta en ese caso? La A, la B, la C, la D. ¿Tienen ahí en el chat? Pueden responderme. ¿Cuál sería la respuesta allí? A ver, vamos a ir eliminando, ¿ya? Y vamos a mirar qué cosa es lo que nos pide el propósito. A ver, ¿cómo utilizar las competencias en la planificación? Planificar por competencias, ¿qué cosa es entonces? ¿Aprendizaje solo de contenidos? ¿El abordaje de algunos contenidos y desempeños? Esa no, ¿no? La B no es, ya. Un aprendizaje complejo demanda la combinación de varias capacidades y por ende el desarrollo de la competencia. Creo que esa, ¿no? Ahí veamos la otra. Solo cuando el estudiante logra todo lo de desempeño durante el grado que cursa significa que ha desarrollado la competencia. ¿Será cierto eso? ¿Cuál es? A ver, la A no es, porque no se enseña por contenidos, ese es conductivo. El abordaje de algunos contenidos, descartada la A y la B. Solo nos queda la C y la D. Ante ello, cuando combinamos capacidades, estamos desarrollando competencias. En cambio, no necesariamente son todos los desempeños de grado, ¿no? Es mucho más, ¿no? Porque si estamos hablando de estándares, porque estamos en cuarto grado, ya no podríamos colocar ello. Porque también evaluamos a través de los estándares, no solamente los desempeños, vemos, ¿ya? Entonces sería la letra C. Digamos en el cuarto, dice así. Solange, docente de cuarto grado, es su primer año y va a implementar el currículo nacional. Y para iniciar el proceso de planificación le es necesario analizar la relación que existe entre las capacidades, los estándares y los desempeños y se da cuenta de marca la respuesta incorrecta. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? ¿Cuál será la respuesta? A ver. Por el chat también pueden escribir. ¿Cuál será la respuesta allí? Para iniciar el proceso de planificación es necesario analizar la relación que existe entre las capacidades estándares y desempeños. Las capacidades están expresadas en los estándares de aprendizaje y se corresponden entre ambas. No todos los desempeños de un área. A ver, disculpe. Buena. No, a ver. Buenas noches, Miss Lady. Bien, ¿cómo será? ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿No todos los desempeños de un área se relacionan con las capacidades de la competencia? No, ¿no? Falso, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta allí? A ver, la A podría ser, porque están expresadas en los estándares de aprendizaje. La B, no.
La C, los estándares describen la creciente complejidad del desarrollo de la competencia. Ya. Describen el nivel del desarrollo de la competencia, ¿no? Las capacidades y los desempeños evidencian criterios de aprendizaje, los cuales les servirá para la selección adecuada de los mismos y atender las necesidades de sus estudiantes. No. La D descartada, porque las capacidades y los desempeños evidencian criterios de aprendizaje. Si bien es cierto, al momento de elaborar los criterios de evaluación, consideramos las capacidades y los desempeños, incluso cuando hacemos nuestra rúbrica, ¿no? Hacemos por un lado las capacidades y por el otro los desempeños, ¿no? Es cierto que atendemos a las necesidades, sí, si es que hacemos realmente una buena planificación de acuerdo al contexto, pero no podemos relacionar atender necesidades con lo que es una selección adecuada de capacidades y desempeños. O sea, es cierto que una buena selección de desempeños, capacidades que hagamos, va a poder atender a la necesidad. Sí es cierto, pero no necesariamente siempre se da ese caso. A ver, vamos a ir descartando con lapicito. Lapicito, lapicito, lapicito. A ver, ¿no todos los desempeños binarios se relacionan con las capacidades de la competencia? No, esta no es. Seguimos. ¿Las capacidades están expresadas en los estándares de aprendizaje y se corresponden entre ambas? Es cierto, pero vamos a ver si esta que puede ser, hay una que está dentro de, ¿ya? Las capacidades y los desempeños evidencian criterios de aprendizaje. Es cierto, ¿sí? Hasta acá, sí, evidencia, pero dice acá lo siguiente, los cuales les servirá para la selección adecuada de los mismos y atender las necesidades de los estudiantes. Acá dice, para iniciar el proceso de planificación. O sea, eso tenemos que ponernos y darnos cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos al inicio de la planificación? En el proceso. Dice, ¿qué relación? Dice, y es necesario analizar la relación que existe entre capacidades, estándares y desempeños y se da cuenta que estamos al momento de la evaluación diagnóstica, ¿no? Dice, proceso de planificación podría darse. Y entonces ha analizado capacidad, estándar y desempeño. ¿Para qué hacemos ello? Para poder realizar nuestros instrumentos de evaluación, ¿no? Porque uno cada vez que mira capacidad, estándar y desempeño, sirve para poder elaborar tu instrumento. Durante la planificación, siempre tiene que ya estar listo nuestro instrumento, saber qué tipo de instrumento vamos a utilizar. O sea, es básico, o sea, planificar y al mismo tiempo crear instrumentos de evaluación. Ante ese caso, dice, las capacidades están expresadas en los estándares de aprendizaje y se corresponden entre ambas. Y dejaríamos a un lado lo que es, llevaría acorde con el párrafo que está en el 4. ¿Estaría acorde? ¿Qué piensan ustedes? Yoga, no sé qué cosa es eso. No sé qué cosa es eso. A ver. Vale, me está hablando. Ya. Creo que los han enmudecido, ¿no? Por eso no hablan. Ya, bien. Bueno. Pero pueden poner por el chat, no hay problema. Su respuesta. Bien, ahora sí. No se puede. No se puede. No se puede hablar. No se puede. No se puede tampoco el chat.
Solamente escribir. Ya entiendo. ¿Qué pasó? Bueno, con razón los notaba así tan calladitos. Ya, disculpen. No, Ya, pero eso entonces voy a... aquí sale todos, ¿ah? Todos en reunión sale acá, no sé por qué no saldrán. Qué raro. Ay, ya, listo. Chévere. Muy bien. Ay. Miss Katy, un favor. Gracias, Miss Katy. Ya, ahora continuamos. Bien, entonces decimos acá. Las capacidades están expresadas en los estándares de aprendizaje y se corresponden entre ambas. Muy bien. Esa es una afirmación, pero contesta la pregunta sí o no. ¿Qué creen? ¿Hacemos esto al momento del proceso de planificación? ¿Sí o no? ¿O solamente hacemos esto? Esta no es. Sabemos que los estándares describen la complejidad. Esto es cierto, esto es algo verdadero. Esto también es algo verdadero, es un hecho. Pero tenemos que ver que responda al caso. Esta sí es falsa, ¿no? Esta también es verdadera. Entonces, ¿cuál es? Si tres son verdaderos. La que responda mejor al caso. Entonces, la que responde mejor al caso al momento que tú vas a relacionar estándares y desempeños es porque tú vas a crear criterios de evaluación. Acá lo dice. Entonces, pero para poder concretar los criterios de evaluación, tenemos que nosotros también ver en la planificación qué necesidades tienen los estudiantes. Cuando uno planifica el inicio, ve las necesidades y de acuerdo a ello coloca los desempeños que van a ser para la planificación. ¿Sí? Entonces, la B, no. Los estándares describen la competencia, sí es cierto, pero si no esto es bueno, esto es verdadero. Ajá, este es verdadero. Pero como nos dice cuál es la respuesta incorrecta, ¿cuál sería? Ajá. ¿Qué nos preguntó? Pues, ¿qué nos preguntó? La incorrecta. Vimos acá que esto era verdadero, sabemos que este es verdadero, pero nos pide la incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Esta es la incorrecta. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a otra. Seguimos con las 5. Dice, Alessandra, maestra de la IE Grandes Sabios, desea realizar su planificación anual. A ellas, en su taller de capacitación, le han sugerido que para iniciar la planificación debe determinar los propósitos de aprendizaje, pero tiene dudas al respecto. ¿Qué orientaciones le darías a Alessandra para que determine los propósitos de aprendizaje en la planificación anual? Acá sí es la respuesta correcta. Ya. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos trabajar la planificación? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se parte? Tenemos que determinar propósitos de aprendizaje. ¿Cuál será? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo iniciamos la planificación? ¿De qué partimos? ¿De lo que creemos que es importante para el estudiante o de las necesidades de los estudiantes? ¿Cuál sería la respuesta? La A dice, seleccionar las competencias, capacidades, estándares y enfoques en relación a los conocimientos de las áreas. No, porque estaríamos hablando ¿de qué? De un enfoque por contenidos, ¿no? No es así. Seleccionar las competencias, capacidades, estándares y enfoques transversales en relación a las necesidades de aprendizaje. Bien. Veamos otra. Seleccionar las evidencias de aprendizaje para desarrollar los conocimientos. No. Desarrollamos competencias, no conocimientos. Seleccionamos los recursos y materiales de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos de su grado. Es cierto, pero si hablamos de propósitos de aprendizaje, ¿cuál es la más correcta? Esta es verdadero, pero no va a responder a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se descarta.
Si bien es cierto, acá habla de las necesidades, pero de su grado, La no B. necesariamente. ¿Cuál sería? La B. La B, claro que sí, la B. Porque tenemos que relacionar competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, porque lo que nos pide son los propósitos de aprendizaje. Y estos son los propósitos. Estos 4. Esto no es un propósito, ¿ya? La letra B es la respuesta. B. Continuamos. 6, a ver. Planificando en el Colegio Los Libertadores van a tener una jornada para realizar la planificación anual 2018. Y el director ha solicitado que cada docente debe contar con un conjunto de herramientas curriculares. La profesora Eleonora refiere que cuenta solo con acta de notas y el profesor Eduardo dice que ¿para qué tanta cosa? Basta con el currículo nacional, educación básica y la cartilla de planificación. Ayuda a Leonora y Eduardo a identificar las herramientas básicas para la planificación anual. ¿Cuáles son las herramientas básicas? A ver. ¿Solo el acta de nota de los estudiantes será? La D descartada, ¿no? Entonces nos queda la A, la B y la C. ¿Cuál será? A, currículo nacional, programa de educación primaria, cartilla de planificación, bitácora de los estudiantes, rúbricas de evaluación, lista de cotejo, fichas de observación, cuadros de los estudiantes. Es general, es necesario tener toda evidencia que permita ver el alcance de los estudiantes. Acá dice, no es necesario recopilar todas las evidencias que permita ver el alcance de los estudiantes. Y en la otra dice currículo nacional, bitácora de los estudiantes, rúbricas de evaluación, lista de cotejo, fichas de observación y cuadernos de los estudiantes. ¿Y dónde quedaron las necesidades de los estudiantes al momento? Herramientas básicas para planificación anual. ¿Dónde quedaron? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros planificamos, también tenemos en cuenta el portafolio, ¿no? El portafolio del estudiante. ¿Cuál es la que más se aproxima? La A, ¿no? ¿O la B? Es cierto que no es necesario recopilar todas las evidencias, pero cuantos más evidencias tengamos, claro, en un portafolio tú puedes seleccionar las mejores evidencias de cada estudiante, no necesariamente todas, es cierto, pero tenemos que responder a lo siguiente, ¿no? La pregunta menciona, cada docente debe contar con un conjunto de herramientas curriculares. Herramientas curriculares quiere decir aquello que me va a servir para planificar, ¿no? Aquello que me va a servir para planificar. Entonces, todo aquello que me sirva para planificar, entonces las notas no, solamente las notas no. La ficha de observación y nada más y muchos instrumentos de evaluación y ficha de observación y cuáles estudiantes, no, porque ¿dónde está el portafolio? ¿No? Otras cosas más. La cartilla de planificación también la utilizamos. Bueno, ahora ya no tanto porque estamos en el Aprendo en Casa, ¿no? Pero igual, o sea, hay cosas de la cartilla de planificación que antes trabajábamos que sigue manteniéndose vigente. En este caso, la más recomendable es aquella donde hay mayor complejidad de objetos a poder colocarlos dentro de lo que es la planificación. El programa de primaria, el currículo nacional, la cartilla de planificación, la bitácora de los estudiantes que vienen a hacer los trabajos de los estudiantes, donde ahí hacemos un pequeño resumen de lo que retroalimentamos, ¿no? Un párrafo pequeño y colocamos la evidencia. Propósito de la sesión, tema de la sesión o título de la sesión y un breve resumen de lo que logró. Esa es una bitácora. Y ahí puedes colocar de todos los estudiantes. Y eso puede estar dentro de una herramienta digital como un Google Sites. Rúbricas de evaluación, listas de cotejo, claro, fichas de observación, cuaderno de los estudiantes también, claro que sí, también sirve para poder planificar los cuadernos de los estudiantes, pero aquellos que han sido del año pasado que vienen a hacer las evidencias, ¿no? En este caso sus portafolios. Entonces, la respuesta correcta sería la letra A, porque pide correcta, ¿ya? Continuamos con la siguiente. La 7. Felipe, docente de cuarto grado,
Dice que la está elaborando su planificación y después de analizar las evidencias ha identificado que todos sus estudiantes traen aprendizajes muy lejanos de los que se espera para el grado de las 5 competencias de personal social, a trabajar en la primera unidad. ¿Qué orientaciones le darías a docente Felipe para que pueda continuar con el proceso? Que considere todas las competencias en todas las unidades porque estas son sus necesidades. Que revise nuevamente las competencias para que comprenda el sentido de cada una. Que revise las competencias para comprender las características y complejidad de todos los aprendizajes. Todas son correctas. ¿Qué piensas tú? A ver. ¿Cuál es verdadera y cuál es falsa? A ver. Me indican, a ver, vamos a ver. Equivoquémonos porque de ahí vamos a aprender. Que considere todas las competencias en todas las unidades porque esas son sus necesidades. Sí, en realidad, durante todo el año va a tener que desarrollar todas las competencias, todas, ¿no? Y se dice en todas sus unidades, significa en todo el año, ¿es cierto? Que revise nuevamente las competencias para que comprenda el sentido de cada una. En realidad sí es cierto que tiene que revisar todas las competencias, todos los docentes, sea que tengan estudiantes que estén más cerca o lejos de la competencia, ¿ya? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué orientación? O sea, ¿qué consejo le das para continuar con su proceso? ¿Cuál es el proceso que está haciendo? Analizar evidencias. Después de analizar evidencias, ¿qué va a hacer? Va a poder evaluar, ¿no? Va a poder saber qué tan cerca o lejos está. Después de eso, ¿qué va a hacer? Que revise nuevamente las competencias para que comprenda el sentido de cada uno. Que revise las competencias para comprender las características y complejidad de los aprendizajes. ¿O todas son correctas? No, porque no hay ninguna respuesta que diga que todas son correctas, ¿no? ¿Hay verdadero o verdadero? La primera es verdadera, ¿ya? Luego, que revise nuevamente las competencias para que comprenda el sentido de cada una. Sí. ¿O no? A ver, ¿qué piensan? A ver. Quiero respuestas. ¿Cuál serían las respuestas? A ver, maestros. ¿Cuáles serían las respuestas allí? Estamos ante un caso de que ellos están en un dilema para seleccionar las competencias a trabajar en la primera unidad. O sea, está trabajando en la primera unidad. ¿En la primera unidad va a poder hacer todas las competencias? Volvemos a leer el caso. A ver, dice. Felipe, docente de 4º grado que se encuentra elaborando su planificación anual, después de analizar las evidencias, ha identificado que todos sus estudiantes traen aprendizajes muy lejanos de lo que espera para el grado en las 5 competencias de personal social. Encontrándose en un gran dilema para seleccionar las competencias a trabajar en la primera unidad. O sea, quiere que tú te ubiques que solo van a ser para la primera unidad. ¿Y cuál sería la solución más correcta? ¿Qué orientaciones les damos a partir de ello? Que considere todas las competencias en todas las unidades porque esas son sus necesidades. Si está hablando solamente en relación a la primera unidad. Solo uno o dos puede escoger. No, puedes escoger todas, pero hay que colocarle verdadero o falso. Y luego de allí,
tú buscas acá cuál es. ¿Esta o esta? ¿Cuál es? La Primero tienes C. que identificar cuál es verdadera. La C, dice usted, maestra. A ver. La C. A ver. La maestra dice verdadero, falso, verdadero, falso. Porque revisen nuevamente para que comprenda el sentido de cada una. ¿Ya? En realidad, cuando nosotros estamos trabajando lo que son las competencias para planificar, consideramos todas las competencias en la primera unidad. No necesariamente, ¿no? Acá dice que considere todas las competencias en todas las unidades. Pero ella se encuentra en dilema para trabajar la primera unidad. O sea, aconséjale para la primera unidad cuál es el proceso que va a hacer. Si acá habla de que son para todas las unidades, significa que no está bien porque es para la primera unidad. Sería falso. Ahora, que revise nuevamente las competencias para que comprenda el sentido, esto es verdadero. Que revise, ¿por qué? Porque es importante que el estudiante, si bien es cierto, el maestro se está dando cuenta de que está lejos de lograr la competencia, ¿ya? Pero tiene que volver a revisarla. No solamente para que comprenda el sentido de cada una, ¿no? Sino que también tiene que revisarla para ver qué cosa va a planificar primero, qué cosa va a priorizar en esta primera unidad. O sea, de todas maneras va a tener que revisar las competencias para ver, de acuerdo a ello, qué va a priorizar. La 3, que revise las competencias para comprender las características y complejidad de los aprendizajes. Sí, también tiene que ver ello. O sea, sí lo tiene que hacer, pero de acuerdo a lo que dice en la primera unidad, ¿será recomendable, sí o no? Sí, ¿no? Entonces será falso, verdadero, verdadero, y todas son correctas, no, pues falso, porque ya hay una falsa. La respuesta es la D. Porque es cierto que las vamos a trabajar todas las competencias durante todo el año, pero nos pide de la primera unidad didáctica. Y en la primera unidad didáctica no vas a colocar todas las competencias. Imposible. Es como decir que en matemática tú has visto que tienen necesidades en todas las competencias y vas a planificar las 5 competencias en la primera unidad que tiene 3 semanas. Imposible, ¿no? No se puede hacer eso. Tú tienes que priorizar qué competencias vas a trabajar en tu primera unidad. Que vas a tocar todas las unidades, es cierto, en todas, vas a hablar de todas las competencias. Pero si la pregunta aborda de acuerdo a que ella está trabajando en la primera unidad, no puedes colocar en todas las unidades porque había una contradicción. ¿Ya? Entonces, la recomendación se da a partir de lo que va a hacer en la primera unidad. Por eso que la respuesta es la letra D. ¿Ya? Seguimos. Entonces, más de comprensión. Vamos a continuar con la otra. Dice, en la IES Santa Rosa, al iniciar el año escolar, se reúnen los docentes para elaborar su planificación anual. Y entonces, teniendo en cuenta estas necesidades de sus estudiantes, si tú fueras el director, ¿qué pasos le recomendarías dar a los docentes? Diseñar situación significativa, definir la temporalidad de las unidades, analizar competencias y enfoques transversales, determinar la complejidad y características de los aprendizajes del grado, identificar necesidades del grado, seleccionar y priorizar las competencias y enfoques transversales, recopilar toda la información de los estudiantes respecto al grado anterior, analizar todas las evidencias. ¿Cuál sería? ¿Cómo debemos comenzar cuando nosotros planificamos? ¿Por dónde debemos iniciar? ¿Mm? ¿Qué es lo primero que debe hacer la maestra? Leer las competencias, ¿no? Leerlas, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje.
Ujú. Claro, la 2 sería la primera. Ya. Luego sería, ¿qué cosa? Vamos a recopilar toda la información para ver y sistematizar de acuerdo a la situación, en qué situación se encuentran. De ahí vamos a ver las necesidades, ¿ya? Y de ahí, ¿a qué vamos a pasar? Vamos a identificar las necesidades porque van a analizar esas necesidades a partir de los criterios. Ujú. Y finalmente, ¿qué van a hacer? Van a diseñar a partir de sus necesidades la situación significativa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Comenzamos por la 2, 4, 3, 1. Ya, sería esta. Primero, ¿qué hacemos? Analizamos las competencias. Luego, ¿qué hacemos? Recopilamos información. O sea, analizamos, recogemos evidencias que pueden ser sus portafolios para ver qué tan cerca o lejos están, ¿ya? Luego de ahí, ¿qué hacemos? A partir de allí, estamos identificando necesidades, ¿no? Y finalmente, a partir de estas necesidades, vamos a diseñar situaciones. Es la letra D. En este caso es la letra D. ¿Ya? Vamos a otro. 9. Dora, docente de la IA José Olaya Balandra, al momento de denominar los títulos de las unidades en la planificación anual, debe analizar el contexto de la IE, considerar el calendario cívico de tal manera que le permita trabajar y recordar las fechas más importantes, analizar las evidencias de aprendizaje y el propósito de aprendizaje y tener en cuenta las necesidades de aprendizaje. C. Seleccionar las competencias, los enfoques transversales y revisar el PI. D. Analizar y vincular las competencias y enfoques transversales priorizados con el diagnóstico de la IE, de tal manera que les permita desarrollar las competencias previstas para la unidad. ¿Cuál será la respuesta allí? ¿Qué vamos a hacer para poder encontrar o poder determinar los títulos de las unidades? ¿Cuál pondríamos como para poder anularla? La primera, ¿no? Enfoques y revisar el PI. Porque no van en función de los títulos de aprendizaje o las experiencias de aprendizaje a partir de ahí. ¿Qué tomamos en cuenta? Las necesidades de aprendizaje, ¿ya? La de acá, la letra B, era la respuesta a la letra B. La A no puede ser, porque no solamente es la Y, no solamente es el calendario, no solamente son las fechas más importantes. Esta es absurda. No tomas en cuenta solamente las competencias y los enfoques transversales, sino partes de las necesidades de aprendizaje, no puede haber aprendizaje significativo. Por eso es que no. Analizar y vincular las competencias y enfoques transversales priorizados con el diagnóstico de la IE de tal manera que le permita desarrollar las competencias previstas para la unidad. Esto se hacía antes, ¿no? Priorizados con el diagnóstico de la IE. Esto hacíamos antes, antes del 2016, antes. Pero luego, ya en el 2016 nos plantean que tenemos que partir de las necesidades de aprendizaje. Entonces, la respuesta en este caso es la letra B. ¿Ya? Porque esto es lo que hacíamos en el 2015 con el currículo antiguo. No tomábamos en cuenta las necesidades de aprendizaje. Hacíamos todo esto. Pero a partir del 2016 ya nos propone un currículo inverso, según Wiggins. Wiggins dice de que debemos utilizar o planificar a través de la planificación inversa. Seguimos. Luego, el equipo de docentes de la IE Pedro Santos, luego de discutir sobre el proceso de la planificación anual, desea priorizar competencias de grado que deben tener en cuenta como prioridad. ¿Qué deben tomar en cuenta como prioridad? ¿El calendario comunal? No. Prioridad no es eso. ¿Diagnóstico del PI? No. Las necesidades de aprendizaje.
¿Las competencias del grado anterior? No. Las necesidades, de ahí se parte para planificar, de las necesidades de aprendizaje. También se considera esto, pero si tú tienes que priorizar, tú tienes que ver, lo que tienes que priorizar son las necesidades. Seguimos. Evidencias de aprendizaje. ¿Cuál será ahí la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Mm? Práctica calificada, dictado de palabras, reporte de los informes de progreso, reporte de los informes de progreso del año anterior, ficha de comprensión de lectura. ¿Cuál será ahí la pregunta? La respuesta a la pregunta. La B. La B. Ajá, muy bien, claro que sí. La B es la respuesta. La A, las prácticas calificadas, dictado de palabras, estamos hablando de enfoque conductista, ¿no? Ya eso, ya el dictado de palabras ya no se hace mucho ya, aunque algunos consideran que sí es importante. Bueno, en realidad es todo un dilema la forma como uno enseña la lectoescritura. Ficha de comprensión de lectura, portafolio, ficha de comprensión no puede determinar para planificar. Tener en cuenta los propósitos de aprendizaje, eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué necesitamos primeramente? Primero tenemos que analizar todas las evidencias, todo ello para poder recoger necesidades de aprendizaje. La B. Vamos con la otra, dice. El análisis de evidencias recopiladas. Sobre cómo identificar cuál de los productos de los estudiantes son evidencias de aprendizaje. Ante esta situación, decide consultar con el especialista de UGEL acerca de cuáles son características de una evidencia de aprendizaje. ¿Qué debe tener una evidencia de aprendizaje? A ver, ¿cuál será la respuesta allí? Una evidencia de aprendizaje debe evidenciar el logro de la competencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? La A podría ser, tiene que haber un destinatario, objetivos, ¿trabajamos bajo objetivos? No, esta no es. La otra, indicadores, pues no tenemos que nada que ver con los indicadores, eso ya pasó. Ahora nos queda la B y la D. Incertidumbre, desempeño, propósito, movilización de procesos mentales, destinatario, o propósito, destinatario, incertidumbre, movilización de capacidades, a retroalimentación y restricción. ¿Qué hacemos cuando nos entregan una evidencia? ¿Qué características vemos en ella? O sea, hacemos que esa evidencia tiene que... La D. La D, tiene que movilizarse todas las capacidades. Cuando se movilizan las capacidades es que estamos evidenciando el logro de la competencia. ¿Y tiene un destinatario? Sí, pero ¿a quién va dirigido? Si es que en este caso, pues, son para tercer grado, cuarto grado, pero ¿a quién va dirigido en el caso de que hagamos una carta? ¿A quién va dirigido? O sea, a un grupo humano, ¿no? Propósito, claro, porque esa evidencia tiene un propósito de aprendizaje, a eso se refiere, ¿no? Y cuando hablamos que esa evidencia tiene la característica de que se le tiene que retroalimentar al estudiante, de todas maneras. Y cuando hablamos de restricción, pues estamos hablando de qué? Y incertidumbre, ¿no? Porque también acá está la palabra incertidumbre, ¿ya? Incertidumbre significa que no es algo que sea fácil de predecir y que al mismo tiempo sea un reto. La incertidumbre tiene que ver con algo desafiante, algo que sucede, que se enfrenta en el momento, ¿no? Y que crea en él el reto, ¿no? O sea, tiene que ser algo
una habilidad de pensamiento complejo. O sea, si va a ser una evidencia de aprendizaje donde no se va a ver reflejado la movilización de capacidades, no podemos decir que hay incertidumbre, porque sería demasiado fácil para él o demasiado obvio para él. Una evidencia de aprendizaje no puede ser tan obvia. De todas maneras, se necesita que haya una alta demanda cognitiva. Entonces, esa no es. La respuesta es la letra D. Seguimos con la 13, a ver. Aclaradas sus dudas, deciden revisar nuevamente las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes y de acuerdo a ello, a las orientaciones recibidas se preguntan, ¿cuál de las siguientes tareas nos permiten recoger evidencias de aprendizaje? ¿Cuál? ¿Cuál será la más apropiada para escoger evidencias de aprendizaje? Desarrollar una evaluación de selección múltiple, desarrollar algoritmos, ahí tenemos baja demanda, ¿no? Baja demanda cognitiva. Esta, transcripciones, viene a ser memorismo, repetición. Baja demanda cognitiva. Elaboran y escriben carteles sobre el cuidado del ambiente luego de entrevistar al guardián del parque de la reserva. Aquí hay varias cosas que hace el estudiante. Esto sí es de alta demanda cognitiva. Esta sigue siendo de bajo porque solamente es un cuestionario simple. Entonces, baja demanda cognitiva también. Entonces, ¿cuál es la correcta? La letra C. Ya, la letra C. Muy bien. Continuamos ahora con la 14. Lee la siguiente situación, dice. En un grupo de GIA, los docentes llevan diferentes producciones a sus estudiantes de tercer ciclo. Uno de ellos muestra un texto que les ha llamado la atención a todos. Él pide que sus colegas lo evalúen. Al hacerlo, ellos se dan cuenta que han evaluado de una manera diferente. ¿A qué se debe de que puedan evaluar en forma diferente? ¿Tú crees que ya teniendo dentro del currículo los enfoques transversales, o mejor dicho, los estándares de aprendizaje, tendría que suceder que evalúen con diferentes criterios? Si justamente los estándares de aprendizaje han surgido para unificar criterios. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Porque no era su estudiante y no lo conocía el nivel de desempeño? No. No necesariamente el hecho que sea nuevo no significa que tú no lo vas a evaluar bien. Porque no tenía los criterios claros para analizar la evidencia. No habían evaluado en base a los estándares de aprendizaje. Porque el texto no respondía a la consigna, porque no considera la retroalimentación tampoco. ¿Ya? Entonces es la letra B. Los estándares de aprendizaje surgen para que haya criterios unificados por parte de los docentes en la evaluación. Por eso que dice que la evaluación ya se vuelve estandarizada, ¿no? Continuamos. 15. Verdadero o falso, ¿ya? Tenemos estas alternativas. A ver, veamos cuál es la correcta. Primero vamos a ver de qué trata. ¿Respecto a qué? A las afirmaciones, no sobre un tema, sino sobre diversos temas. A ver. Son producciones y tangibles, ¿no? Son las evidencias, producciones tangibles. Esta creo que la vez pasada la hicimos, ¿ya? Pero vamos a recordar. ¿Las evidencias son producciones o trabajos tangibles o no tangibles? ¿Cierto? ¿Se debe definir las evidencias de manera clara en la planificación curricular y la evaluación? Sí. C. ¿La evidencia debe dar respuesta al reto planteado? Claro que sí, en la situación significativa. La evidencia que se propone en una unidad debe dar oportunidad al estudiante de manera general de demostrar su nivel de desarrollo de la competencia. Sí, verdadero. Continuamos con la siguiente. Este es un caso de matemática. A ver, ¿qué vamos a hacer ante este caso de matemática? Dice, un docente de cuarto grado ha planteado el siguiente problema a sus estudiantes y a continuación se describen los procedimientos que realizaron 3 estudiantes. Pero vamos a ver el problema.
El tío de Sandro y Luis han decidido darle a su sobrino las canicas que él aún guardaba de cuando era niño. Después de jugar con ellos, le ha dado 5 canicas a Sandro y 7 canicas a Luis. ¿Qué parte del total de canicas del tío recibido cada uno de los sobrinos? A ver, ¿cuánto ha recibido el sobrino? ¿Cuánto han recibido? ¿Cuántas canicas en total? Han recibido 12. Entonces, Sandro, ¿cuánto ha recibido? Ha recibido igual 5. ¿5 de qué? De 12. ¿Y cuánto recibió Luis? Luis recibió 7 de 12. Estamos hablando de fracción de un número, ¿no? O fracción de un conjunto, en este caso. En este caso, entonces, dice, a continuación se describen los procedimientos que realizaron 3 estudiantes. ¿Cuál es el correcto? Representó las canicas de cada sobrino con tapas de igual color y luego determinó que Sandro recibió 5 doceavos del total de canicas y Luis 7 doceavos. El estudiante B representó las canicas dibujando círculos pequeños y encerró 5 con ellos con un color y otros 7 con otro color. Y luego determinó que Sandro recibió 5 séptimos del total de canicas y Luis recibió 7 quintos del total de canicas. Estudiante C representó 5 canicas con semillas de un tipo y 7 canicas con semillas de otro tipo. Luego determinó que Sandro tenía un quinto del total de canicas y Luis tenía un séptimo del total de canicas. ¿Cuál es la respuesta? Se Letra puede A. colocar. ¿Cuál? La A. La A, claro, porque estamos ante un problema de combinación al mismo tiempo y cuando son de combinación no necesariamente tienen que ser las tapas del mismo color, ¿no? De diferente color, o sea, se hacen con el mismo color. Y ahí se ve reflejado 5 doceavos y 7 doceavos. La otra no guarda relación porque dice un quinto, un séptimo, y en la otra dice 5 séptimos y 7 quintos. Y si juntamos, no va a dar lo que queremos, va a dar otra cantidad. La respuesta es la A. Es el procedimiento que ha dado mejor cálculo a los resultados. A ver, veamos la otra. Situación 2. La docente Graciela ha propuesto a sus estudiantes el siguiente problema y han repartido 3 limpiatipos entre 4 grupos, de forma que cada grupo reciba la misma cantidad. Para orientarlos en la resolución del problema, les pregunta, ¿es posible repartir equitativamente 3 entre 4? A cada grupo recibirá un limpiatipo completo. ¿Qué sucede si repartimos cada limpiatipo entre los 4 grupos? ¿Cuánto le toca a cada grupo? Un entero, ¿Qué un hacemos? tercio. ¿Cuánto sería? A ver, A dice que los estudiantes aprendan a partir 3 unidades en 4 partes iguales en situaciones de reparto. Que los estudiantes construyan el algoritmo de división cuando se debe colocar 0 al cociente. Que los estudiantes comprendan la noción de fracción como cociente resultado de un reparto. Que los estudiantes aprendan que es posible dividir un número menor entre un número mayor. El último ¿Cuál parece sería? que. ¿Un número menor entre un número mayor? Se podría llevar a fracción, si se puede dividir así. ¿No sería la fracción como cociente? También podría ser. Porque dice acá, mira, aprenden a partir 3 unidades en 4 partes, ya. 3 unidades, ya. 2, 3 unidades. Y esas 3 unidades se tienen que repartir en 4 partes iguales. Ya está. En 4 partes iguales. Ya. Entonces, hicimos 3 partes, 3 unidades y partimos en 4 grupos. Entonces, a este grupo ponemos en 4 grupos. Ahí están las hoguitas. Está el círculo. Están las lanas, mejor dicho, las lanitas. Los podemos cortar.
Los cortamos los trocitos, porque lo hemos partido en partes iguales, decimos, este aquí, este aquí, este aquí, y este otro acá. Este aquí, igual, este aquí, este aquí.